celebra estas fiestas, unas fiestas que tienen que ser para recordar el nacimiento de Jesús. No todos viven estas fiestas de la misma forma. Mientras unos viven estas fiestas con esperanza en sus corazones, la esperanza de Jesús, otros viven la Navidad y toda su existencia, pues algunos con hastío, o sea, con hartazgo, estar hartos de las cosas, ya sea porque odian el encierro, porque odian sus vidas, porque odian la forma actual de vivir. Otros con ansiedad, con miedo, porque ven pues las pruebas de este tiempo como un gigante. No solamente es la prueba de la pandemia, sino que el pensar que puede estar en riesgo pues su trabajo y cosas así. También es un tiempo que muchos viven con depresión por el sufrimiento, por las pérdidas que han tenido, ya sea pérdida de vidas o pérdida de trabajo o pérdida de lo que sea. También porque ven sus expectativas fracasadas en este año, y porque a lo mejor dicen, ¿y ahora cómo me voy a poner yo expectativas para un 2021 tan incierto, ¿no? Y por último, algunos viven estas fiestas con autodestrucción, cuando vemos que beben sin control hasta agarrar casi el coma etílico o cosas así, o sea, que no saben disfrutar de este tiempo de una forma sana, pues vemos que viven este tiempo con autodestrucción, ¿no? Y algunos hasta la consiguen, esa destrucción. Y es un tiempo pues, donde los suicidios se elevan, ¿no? Como digo, mientras algunos viven este tiempo con esperanza, otros viven este tiempo con hastío, con ansiedad, con miedo, con depresión, con autodestrucción. Pero, ¿qué nos dice la Biblia con respecto a estos tiempos? Y el cómo podemos vivir la Navidad de una forma diferente. Pues vamos a Lucas capítulo 21, Lucas 21, versículo 25. Nos habla aquí Jesús sobre los últimos tiempos, Lucas 21, 25. Y dice así: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Lucas 21, 25. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. O sea que la gente también sufriendo porque ve lo que va a venir, ¿no? Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán a Jesús, al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Habla de la segunda venida de Cristo. Cuando estas cosas comiencen a suceder, levantaos, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos. O sea, aquí nos da una responsabilidad a nosotros. Mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, o sea, el día de la venida de Cristo. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre.
Vamos a ir estudiando y comprendiendo este texto, ¿vale? Porque no cambia para nada, en ningún momento no cambia de tema. Vamos a ver de qué habla aquí. En este texto Dios nos da una recomendación para saber cómo vivir los últimos tiempos. En primer lugar, nos habla de que los acontecimientos de los últimos tiempos traerían angustia, confusión, cosas que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Angustia, confusión, desfallecimiento, o sea, desánimo, temor y desesperación por la expectación de lo que tenía que venir sobre la tierra. En segundo lugar, ¿qué vemos en este texto? Que estos acontecimientos precederían, o sea, vendrían antes de la segunda venida de Cristo. Dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, vuestra redención está cerca. También nos hace mirar a Israel. Cuando habla de la higuera, habla de Israel y de su reverdecer, ¿no? De lo cual ya hace 70 años. Y dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. O sea, hasta que venga Cristo sobre las nubes, ¿no? Y las generaciones en Israel se cuentan entre 80, 90 años y ya han pasado 70 desde el reverdecer de Israel, que fue el que otra vez Israel fuera nación. Entonces, la venida de Cristo no sabemos el día, no sabemos la hora, pero sabemos la época, y en esa época estamos, o sea, está cerca. No sabemos cuánto, si es un año, si son 2 meses, si es 10 años, pero sabemos que está cerca, ¿sí? Entonces nos habla de una serie de acontecimientos que nos enseñan que la venida de Cristo está cerca. Y en tercer lugar, nos habla este texto que si sabemos que estamos en este periodo, nos dice, cuidad de vuestro corazón, porque el enemigo básicamente desea poner lazo, ¿no? Desea poner trampa sobre nuestros corazones. Habla de un lazo, ¿no? De un lazo que viene, ¿por qué? Lazo por 3 cosas, por glotonería, por embriaguez y por los afanes de la vida. ¿Qué es? Cuando aquí habla de glotonería, si vemos en el original, lo que habla es de la disipación por embriaguez. O sea, cuando uno, digamos, ya ha pasado, está en la cruda y tampoco se ha quedado de que no puedes prestar atención a las cosas, no, como que no puedes responder si alguien te dice, oye, ves y haz no sé qué, espérate, que no sé ni dónde estoy ni sé qué voy a hacer, ¿no? Entonces habla de esa disipación por embriaguez o por la cruda, ¿no? Entonces, básicamente, cuando habla de embriaguez, habla de todas esas cosas del mundo con las que a veces llenamos nuestro corazón y que nos impiden vivir enfocados, tener la mira en las cosas de arriba, ¿sí? Entonces, este es un tiempo en el cual la gente se llena de las cosas del mundo más que nunca. Muchos llamándose cristianos aquí pierden hasta la cabeza, ¿vale? Entonces es un tiempo que además, no solamente porque sea Navidad, sino por toda esta desesperación, que si ahora hemos vuelto al semáforo rojo, que los políticos, pues parece ser que ahora la tienen agarrada también contra la Navidad, o sea, pero claro, el riesgo acabará el 10 de enero, porque ellos ya lo saben. O sea, ¿quién entiende estas cosas? ¿No? Dices, realmente no hay un criterio sanitario, no hay un criterio lógico que indique que ahora tengamos que estar encerrados, que mañana tengamos que estar abiertos o ese tipo de cosas. Entonces, vemos que realmente hay un interés más allá. Un tiempo en el cual deberíamos estar predicando y viviendo esperanza, no viviendo la Navidad de esas formas equivocadas que hemos dicho. Ahora obligan a la gente a decir, no, vuélvanse a encerrar en sus casas, ¿no? Con angustia, desesperación, incertidumbre de qué pasará, ¿no? Después habla de que guardemos nuestro corazón ya no solo de la glotonería, sino de la embriaguez.
Bueno, de la embriaguez, sabemos lo que pasa cuando uno está ebrio, es que no sabe percibir las cosas de su entorno con normalidad, por tanto nuestros sentidos están alterados. ¿Sí? Si nos dejamos llevar por el temor del mundo, por la ansiedad del mundo, nuestros sentidos no van a estar bien para entender el tiempo que estamos viviendo, cómo afrontar este tiempo y cómo ganar el futuro, ¿no? Y por último habla de los afanes de la vida, pero aquí en el original da una connotación interesante. Cuando habla de afanes de la vida, habla de las preocupaciones que dividen nuestra atención. ¿Sí? Preocupaciones que dividen nuestra atención y por tanto también no nos permiten vivir enfocados. Ambas cosas, las tres cosas, glotonería, embriaguez y afanes de la vida, no nos permiten estar enfocados en lo importante. Y entonces es cuando dice, porque como un lazo vendrán sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Estas tres cosas, como un lazo. Cuando habla de lazo, aquí el original habla de una trampa para atrapar pájaros. Básicamente es una trampa moral. O sea, cuando ya ves el mundo con ojos sin esperanza y crees que pues ya el mundo ya está perdido y ya pues venga a vivir la vida, que son 2 días, y empezamos a caer en una dinámica autodestructiva y que no nos orienta a lo importante, porque hemos dejado que nuestros sentidos sean embotados con todas esas noticias, con todos esos mensajes negativos, y eso afecta a nuestro corazón, de forma que mata nuestra esperanza y por tanto también nos mata espiritualmente. Esa es la trampa moral, la trampa espiritual de este tiempo, ¿sí? Y es una trampa en la que dice: mirad también por vosotros mismos. O sea, vuestra responsabilidad, que vuestros corazones no se carguen de esto. O sea, cuidaros por vosotros mismos. ¿Cómo nos podemos cuidar de todo esto? Bueno, pues entonces habla de velar para que seamos tenidos por dignos de escapar de estas cosas y para que seamos tenidos por dignos de estar en pie cuando Cristo venga. Así que cuidemos nuestro corazón. Podemos dejarnos vencer por este tiempo que estamos viviendo, un tiempo de desánimo, un tiempo de temor, de desesperación, o podemos vivir creyendo en el Dios que todo lo puede. Si habéis leído la felicitación que hemos enviado, teniendo la expectativa en que el Dios que todo lo puede va a hacer resplandecer a su iglesia por encima de toda oscuridad. Entonces, podemos vivir con ese desánimo, con ese temor, con esa desesperación, o podemos vivir esta Navidad aferrándonos más que nunca a la esperanza que tenemos en Cristo. Y ese es el mensaje de este tiempo, ese es el mensaje de la Navidad. Jesús no nació en diciembre, está más que demostrado, y que pusieron la fecha coincidiendo con una fecha pagana y no sé qué, no sé cuántos. Pero la verdad es que en algún momento del año hay que celebrarlo. Algunos dicen, no, pues habría que celebrarlo todos los días, pero no lo celebran todos los días tampoco. Así que, aprovechando que el mundo entero piensa en estas fechas, en el nacimiento de Cristo, es cuando nosotros aprovechamos y hacemos ese énfasis. No porque creamos que este sea el periodo en el que Jesús nació, y no porque estemos apoyando una fiesta pagana, sino porque cuando el mundo está pensando en eso es cuando podemos aprovechar para traer la reflexión de esperanza que Jesús quiere traer al mundo. Entonces, vivimos en un tiempo que se está convirtiendo en lazo, como veíamos, en una trampa para nuestro corazón y para nuestra moral. Muchos están perdiendo la cabeza en medio de este periodo, ¿no? Algunos suicidándose, otros viviendo la vida de una forma parasuicida, o sea que de tanta borrachera y de tantas cosas al final un día les va a dar algo, ¿no? Y hay muchas formas inadecuadas en las que están cayendo esta gente, porque están cayendo en ese lazo de este tiempo, ¿no? Entonces, las emociones negativas
la desesperación nos hace buscar evasiones y nos hace tomar malas decisiones, ¿no? Algunos a lo mejor ante la desesperación de que la economía a lo mejor no es lo suficiente o no es como antes o tal, pues se meten a lo mejor en negocios turbios para decir, pues ya con esto lo arreglo. Y lo que hacen es todavía caer más en el lazo de este tiempo. Cuando hay que estar aferrados a la esperanza, hay que estar aferrados a Jesús, sabiendo que Dios está en control de nuestras vidas si nosotros le entregamos nuestras vidas en sus manos y que Él pues puede sacarnos de nuestra situación. No tenemos que buscar la solución desesperada, ¿no? Y ahora, bueno, como decíamos, en las Navidades, en el cambio de año, pues algunos es cuando todavía, si ya estaban desenfocados, todavía se desenfocan más, porque piensan en lo que quisieran haber hecho en este año y no hicieron, o en la desesperación de cómo empezar el siguiente año. Entonces es una mezcla de tristeza, de desesperación, de falsa euforia. La euforia es una falsa alegría, ¿vale? Y a veces algunos están adictos a la euforia, confundiendo la euforia con alegría, son dos cosas diferentes. Entonces, pues ahí es cuando se vienen los chutes de lo que sea, ¿no? Como dicen, para pasarla bien, pero no la pasan bien, porque después de pasarla bien viene la debacle, ¿no? La caída, ¿no? Entonces, este es un periodo crítico para muchos. Estas emociones, por tanto, de este tiempo todavía desenfocan mucho más a la gente, desenfocan a la gente en un tiempo, además, en el cual podemos estar escuchando la voz de este mundo de desesperación, de tristeza o algo así, o podemos escuchar una voz más suave. No te la meten en todas las noticias y te embotan la cabeza y te la ponen como un bombo. Más suave, que es la voz de Cristo. Entonces, la Iglesia no puede caer en ese lazo, no debería caer en ese lazo. No debería perder la perspectiva. Mirad las cosas de arriba, no las de la tierra. ¿Sí? Cuando alguien está perdido en el monte, ¿qué mira? ¿Lo que tiene alrededor para guiarse? ¿O dónde mira? ¿Qué mira para guiarse? Mira arriba, las estrellas, algo que le indique dónde está el norte, o de dónde sale el sol y dónde se pone, dónde está el este, dónde está el oeste. Mira al cielo, mira arriba. Y es en estos momentos donde cuando tú miras a tu alrededor pierdes la perspectiva, pero si miras arriba jamás vas a perder la perspectiva. Entonces, como decía Jesús, mirad por vuestros corazones, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de esas cosas que nos hacen perder la perspectiva. Porque Dios no nos trajo a este mundo para condenarnos a la desesperanza, al horror, al temor y a todo esto que ahora mismo está abundando tanto. Eso es cosa del enemigo. Dios no tiene nada que ver con ese espíritu y ese ánimo de tristeza, de terror, de angustia. No tiene nada que ver con eso. Nos dice 1 Pedro, y no hace falta que lo busquéis, 1 Pedro 1, 3 al 5, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, dice, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos hizo renacer, nos hizo nacer en la fe, no para el terror, no para la desesperación, sino para la esperanza. La voluntad de Dios no es que la iglesia esté perdida o tan perdida como el mundo. Y la verdad es que gran parte de la iglesia ha caído en ese lazo. Gran parte de la iglesia ha desertado, ya no va a la iglesia y se monta su culto en su casa a su gusto. Y pensando que eso es congregarse. Eso no es congregarse. Cuando la Biblia dice que nos congreguemos, dice, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día, el día de la venida de Cristo, se acerca. Lo que nos está diciendo es que
no dejemos de congregarnos, pero no dejar de congregarnos no es no dejar de asistir a la iglesia, es mucho más. Porque mira, como la gente ha reducido tanto el congregarse a solamente tener una predicación y unas canciones que cantar, eso lo puede hacer en su casa. Pero hay algo que jamás puede hacer en su casa, que es realmente congregarse, que es tener vida comunitaria. Congregarse es eso. La Biblia está llena de un montón de versículos que habla de los unos a los otros, de cómo nosotros crecemos mutuamente. No podemos crecer por separado. La iglesia crece, y la iglesia es cada uno, la iglesia crece mutuamente, crece en las relaciones, en el que tú animas al que tienes al lado, en que tú le exhortas, en que tú le eres de edificación al otro, ¿sí? O sea que mi crecimiento personal depende de los demás, tu crecimiento personal depende de los demás, no se puede hacer por aislado, ¿sí? Entonces, en medio de este tiempo es cuando debemos estar más enfocados que nunca, porque además vemos como el enemigo está más interesado que nunca en desenfocarnos, ¿sí? Y además de una forma que no es lógica. O sea, ninguna de las medidas que se han tomado sanitarias, excepto alguna como el cubrebocas o cosas así, ninguna tiene un sentido lógico. Lo analizas lógicamente y dices que es que, por ejemplo, los toques de queda en Europa, que es que el virus se mueve por las calles de 10 de la noche a 6 de la mañana, pero el resto del día no. O sea, dices, ¿qué cosas nos están vendiendo? La verdad, o es que en los supermercados no se mueve, pero las peluquerías sí. O sea, y dices, no, es que no tiene ninguna lógica, ¿vale? No tiene ninguna lógica. Entonces, ahora es cuando más que nunca debemos estar centrados, porque la gente se cree los mensajes que recibe como si fueran, perdonadme la palabra, estúpidos. No razonan lo que les entra en la mente. Se lo creen tal cual, ¿no? De una forma totalmente absurda. Y es aquí cuando más debemos estar centrados, y centrados en algo que además nos atañe en este tiempo, en el tiempo de la Navidad, en la esperanza. Debemos estar agarrados, aferrados, como a un clavo ardiendo, ¿sí? A la esperanza, más que nunca. La falta de esperanza nos lleva a la destrucción, a nuestra destrucción. Por eso Jesús nos dice, mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones no se llenen de estas cosas. Y es que la esperanza es lo opuesto y por tanto contrarresta ese desfallecimiento del que hablaba el texto, ese temor y ese horror. La esperanza nos permite estar sobrios, nos permite estar despiertos con nuestros sentidos espirituales abiertos para entender el tiempo que estamos viviendo y para vivirlo de una forma adecuada a la voluntad de Dios. ¿Sí? Nos permite no buscar disipaciones ni autodestrucciones, o sea, evasiones para no enfrentar nuestro tiempo. Mucha gente va a caer en eso. Para no querer enfrentar el tiempo, pues alcohol y mil cosas, ¿no? Pero solo si estamos enfocados vamos a poder formar parte del reino de los cielos. Dice, cuando estas cosas sucedan, dice, erguid vuestras cabezas, levantaos, ¿no? Porque vuestra redención está cerca. Entonces, vamos a ver cómo es que la esperanza nos guarda. Y vamos a leer dos textos que no hace falta que busquéis. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza, la esperanza de la manifestación gloriosa de nuestro Dios, o sea, de que Jesús venga, la esperanza en la venida de Cristo, en él se purifica a sí mismo, o sea, le permite vivir de una forma santa. La esperanza. La desesperación nos hace caer en el lazo del pecado, ¿sí?
así como Él es puro. O sea, cuida de su corazón, cuida de su moral. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5 dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, como leíamos antes, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y este texto sigue diciendo: para una herencia, que es la de los cielos, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, para aquellos que habéis renacido en esa esperanza viva. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Somos guardados del pecado y del lazo del enemigo por el poder de Dios mediante la fe, la esperanza. ¿Sí? La esperanza nos permite estar cerca de Dios y que su poder se manifieste en nosotros, guardándonos del mal y del lazo de este tiempo. ¿Sí? Dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, la esperanza nos permite estar sobrios, nos cuida, nos permite enfocarnos en el reino de Dios. También la esperanza nos permite entender y responder de forma adecuada, con los 5 sentidos, como decíamos, actuar conforme a la voluntad de Dios. Nos permite estar cerca de Dios y no alejarnos, porque algunos pues culpan a Dios de lo que está sucediendo, pero Dios no tiene nada que ver. O sea, el virus no fue creado por Dios, fue creado por China, y las medidas sanitarias que no son sanitarias no fueron creadas por Dios, sino por los gobiernos de turno. O sea, Dios no tiene nada que ver con eso. El ser humano se basta y se sobra para autodestruirse a sí mismo. No necesita a Dios para eso. Entonces, dice que, bueno, escribí yo, no dice aquí. La esperanza nos permite estar cerca de Dios y no alejarnos, nos permite estar con los 5 sentidos, ¿no? Y además, la esperanza nos permite estar gozosos en la tribulación. Mientras los demás están en depresión y en ansiedad y al borde del precipicio, el cristiano, al haberse guardado en esperanza y al ver en esa esperanza y en esa fe que el poder de Dios se manifiesta sobre esa persona, resguardándola de lo que está en el mundo, puede estar gozoso, puede estar feliz en medio de la tribulación. Y es así como debería estar la iglesia, no apanicada igual que el mundo, ¿no? Romanos 12:12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y ese es el contraste. Mientras los demás están apanicados, nosotros podemos estar y seguir estando gozosos en la esperanza. Y esa es la reflexión que Dios quiere traer a tu corazón. ¿Cómo quieres vivir este periodo de Navidad? ¿No? ¿Con un desenfoque total que te hace perder el norte? ¿O con un enfoque en las cosas de arriba? ¿Sí? La semana que viene, obviamente no hay servicio, pero sí que de forma excepcional, que a mí no me gusta lo virtual, tendréis, y seguiremos reflexionando sobre eso, el mensaje de visión para 2021. ¿Qué es esto de visión? Son unas jornadas que las hacemos todos los años en la iglesia para ayudarnos a entender espiritualmente, con esos 5 sentidos despiertos, qué es lo que hemos vivido como sociedad el año anterior y prepararnos para lo que viene, para el año siguiente. Y Dios siempre nos ha hablado de una forma correcta y nos ha permitido prepararnos de antemano para lo que viene. Porque mientras el mundo anda a ciegas sobre el futuro, los creyentes no deberían ser así, deberían estar apercibidos. Entonces, por eso es que hacemos esas jornadas de visión. Entonces, este año será una charla virtual, cortita, y vamos a seguir igualmente reflexionando acerca de la importancia que tiene mirar las cosas de arriba. Porque como decíamos en este estudio, mirar las cosas de arriba nos permite estar enfocados mientras el mundo está desenfocado. Nos permite vivir en esperanza mientras el mundo está en desesperación. Nos permite afrontar el futuro
de forma adecuada, mientras los demás hacen lo que pueden en medio de su ceguera, ¿sí? Entonces, por eso es importante esto de visión, ¿sí? No es que seamos unos visionarios, ni es que tengamos un cuento que contar, ¿no? Todo está en la palabra de Dios y lo que hacemos es aplicar la palabra de Dios al tiempo que estamos viviendo, como estamos haciendo hoy, para vivir nuestro tiempo con sabiduría, ¿sí? Entonces, la reflexión que Dios quiere traer a nuestro corazón es dónde está enfocada nuestra mirada y dónde está nuestra esperanza. Porque si hemos visto que la esperanza nos guarda de caer en el lazo del enemigo, en todas esas disipaciones y autodestrucciones, ¿dónde está nuestra esperanza? ¿Nos estamos autodestruyendo o no sabemos vivir nuestro tiempo? O por el contrario, sí que lo sabemos vivir y estamos en esperanza y estamos en sabiduría. Esa es la reflexión. Porque la advertencia de Jesús fue clara. Mirad por vosotros mismos. O sea, no esperes que otro mire por ti en eso. Mirad por vosotros mismos. Una especie de autocuidado. Cuida de tu corazón, que tu corazón no se llene de todas esas cosas y pierda el enfoque, ¿no? Eclesiastés, capítulo 9, versículo 4, dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Entonces, yo no sé cuántos vivos hay aquí, pero dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Puede ser que digas, mira, pues realmente no me he aferrado a esa esperanza como debiera. Pero Eclesiastés nos dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Entonces, es un momento para que si tu corazón está en desesperación, en angustia, en todas esas cosas, que le digas, Señor, necesito hoy más que nunca tu esperanza, necesito mirar hacia arriba, necesito enfocarme en ti, ayúdame en esto, ¿no? ¿Sí? ¿Qué te parece? ¿Qué os parece si nos ponemos en pie? Y vamos a orar en ese sentido, y quiero que esta oración también la hagas para ti mismo, o sea, en primera persona, la hagas tuya y se la hagas al Señor diciéndole, Señor, necesito más que nunca de tu esperanza. Y si es así, si nos aferramos a su esperanza, yo estoy seguro que sin caer en mensajes que a veces son fuera de la realidad, vamos a vivir una realidad extraordinaria, en el sentido de que mientras otros están en desesperación, nosotros vamos a estar en certeza. Mientras otros están en perdición, nosotros vamos a estar encontrados. Vamos a saber dónde estamos, hacia dónde vamos y dónde está Dios en nuestra vida, ¿sí? Así que vamos a orar. Señor, te doy las gracias en este día, Señor, porque tú un día viniste a este mundo para comunicarnos tu esperanza, una esperanza de vida, una esperanza que está lejos del infierno, lejos de la destrucción de este mundo, una esperanza que no es imaginaria, sino que es viva, que es real. Tú nos dices que hay esperanza para los que todavía siguen vivos y nosotros estamos vivos y queremos aferrarnos en fe a tu esperanza y ver cómo tu poder nos cuida, tu poder nos protege, tu poder nos sigue proveyendo de lo necesario cada día. Queremos, mientras otros a lo mejor están un poco desenfocados y se están dejando llevar por la angustia y están dejando de ver la importancia de congregarse y de tantas cosas, queremos seguir creciendo en ti, seguir creciendo en tu voluntad, queremos seguir creyendo que tú puedes hacer cualquier cosa en medio de la dificultad porque tú eres todopoderoso, y queremos vivir en fidelidad contigo, creyendo que tú nos guardas, creyendo que tú nos provees, creyendo que tú nos salvas. Nadie más, nada más nos va a salvar, solo tú nos vas a salvar, y queremos aferrarnos a esa esperanza. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a no soltarnos de esa esperanza, que tú nos ayudes a permanecer en esa esperanza hasta el día del fin, hasta el día de la redención, hasta que podamos ver tu reino plenamente instaurado en este mundo, Padre. Te lo pedimos y pedimos, Señor, que tú guardes nuestro corazón, que tú nos sigas hablando sobre este tema en los próximos días, en el domingo que viene también, el día de visión,
que tú nos sigas enfocando en ti y que nos guardes de todo mal, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.